Saludo con gusto al director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya Castellanos. Juan Carlos, con el gusto de saludarte, director, nuevamente. Y bueno, pues ahora te buscamos para conocer tu opinión y pues que nos ayudes a comprender, sobre todo en este inicio del 2023, cómo se va dando los precios de la canasta básica y todo lo que influye en sus precios, que pues en algunos estados, como lo veíamos hace un momento, pues siguen a la alza, la tortilla de harina, la carne. Bueno, ¿qué está pasando? Bienvenido, director. Gabriel, buenas tardes y con el gusto de saludarlos. Y bueno, la realidad es que de acuerdo al reporte que salió a diciembre del INEGI de la inflación, que fue del 7.8% a diciembre de 2022, pues vemos que ya ha venido cayendo tantito la inflación contra septiembre, aunque sigue por arriba contra el año pasado, y es la más alta de los últimos 22 años. Vemos que donde está más impactando en los alimentos, donde la inflación, de acuerdo a las cifras del INEGI, andan en alrededor de 13%, 12.8%, donde sobresale el incremento en lo que son los panes, principalmente lo que es el bolillo, que ha subido 17.8%, el caso del maíz 19%, las tortillas que ahorita tú señalabas 17%, el arroz 5%, la carne de pollo 8%, la carne de cerdo 12%, la carne de res ha subido 7.8%, y por eso muchas de las familias, cuando se habla que la inflación está a 7.8%, pues cuando vamos al supermercado o al mercado, pues vemos productos que se han incrementado hasta 40-50%, como ha sucedido en la harina de trigo 35%, la naranja 33%, y no se diga del chile serrano, que ha subido 64% en el año. Totalmente, casi todo, como bien dices, en 40-50%. Ahora, yo pongo el ejemplo de la península de Baja California, en donde casi todo llega vía marítima. Entonces, si le sumas el 7 de la inflación, más el 14-15 de los alimentos, pues súmale los fletes, ¿no? Ahí en este tema de la transportación, que también tiene, y bueno, cómo se le va sumando al precio final de un producto, pues también influye, ¿no, director? Sí, y hemos tenido incrementos importantes en la logística, unos por los temas de inseguridad, por el incremento al combustible, el incremento a los seguros, pero también vemos en el caso de las tortillerías el incremento de la electricidad, del salario mínimo que se incrementó en una forma importante, pues les impacta a estos negocios donde pagan salarios a sus empleados mínimos, pues les incrementa el costo. La realidad en el tema de los precios que ahorita tú mostrabas de la tortilla, fíjate, la tortilla de maíz en la Ciudad de México, el maíz anda en 8,800 pesos la tonelada de maíz, y la tortilla está en 22.50 el kilo. Pero en cambio en el estado de Sonora el maíz está más barato, en 8,100 pesos, y la tortilla está en 29 pesos. Y eso no es un tema de fletes ni nada, sino se debe mucho, Gabriel, al tema de la oferta y la demanda. Es decir, aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, hay mucha competencia, hay muchas tortillerías, donde se vuelve más competitivo que en el estado de Sonora, que son pocas tortillerías, donde hay 2, 3 dueños, y ellos pueden establecer el precio que más a ellos les convenga, ¿no? Pues lo vemos en el estado de Guerrero, donde está 29 pesos el kilo, pero si tú vas con los tortilleros de Acapulco, Chilpancingo, pues además platícale cuánto le tienen que dar a la maña por cada kilo que venden. Sí. Eso también está impactando los precios en muchas regiones del país, no solamente los logísticos, sino los temas que estamos viviendo de inseguridad en el país. Oye, director, déjame detenerme en este punto que comentas. Evidentemente no somos expertos en seguridad, pero ya esto se está convirtiendo en un impuesto, parece como una especie de impuesto criminal, director. Así es, y la realidad, muchas gentes en las zonas rurales, en ciertas poblaciones del país donde está muy acrecentado esto,
pues la gente tiene miedo de platicarlo, de hablarlo, por las consecuencias que esto puede traer. Pero como tú dices, ¿dónde está la inteligencia de la seguridad, de la Guardia Nacional, de la seguridad de los estados? Nos adolecemos de eso y la gente pues está muy temerosa de señalar este tipo de extorsión que están teniendo desde que cortan el producto, lo distribuyen o lo que los venden en los mercados, donde estas gentes cobran estos derechos de piso que van afectando y afectan finalmente al consumidor final. Sí, totalmente. Oye, director, ¿cuáles son las expectativas para este 2023? Por lo menos para cerrar el mes de enero, ya no nos vayamos, que ya lo hemos comentado, sobre todo hablando de los sectores productivos, pero estamos a punto de llegar a la primera quincena, que es este primer domingo, bueno, este domingo más bien, es el domingo 15, entonces cerramos esta primera quincena de enero. Y sin irnos tan lejos, ¿cuál es la expectativa para cerrar este primer mes, teniendo en cuenta pues que esta cuesta de enero sí está pues bastante pronunciada, ¿no? Mira, en el tema de las harinas para trigo, que han tenido un incremento importante, lo que hemos visto en el mercado internacional, igual que el maíz, es que ya los precios no están subiendo. O sea, no veríamos causas de incrementos en el costo de la materia prima, pero sí va a impactar que siempre al inicio de enero pues viene el incremento del salario mínimo, ajustes a las tarifas del gobierno y todo, seguramente vamos a tener algunos incrementos, como lo señalaban en las mañaneras. Bimbo subió sus productos, Oxxo subió sus productos, entonces sí seguimos viendo todavía en el mes de enero algunos incrementos. Pero por otro lado, hemos visto aquí en Grupo Consultor que en el tema de frutas sí vemos de una canasta que nosotros seguimos de 12 productos, que sí vemos disminuciones en 8 o 10 productos, principalmente la naranja, el limón, la manzana, el plátano, sí vemos en algunos bajando, pero también en otros productos subiendo. La carne de res la vemos a la baja, el tema del pollo, del huevo también un poquito a la baja, pero el pollo lo hemos visto con un incremento derivado a que ya salieron los inventarios viejos y ahorita pues está habiendo demanda porque es la proteína más barata. Pues tenemos productos, Gabriel, que suben y bajan, pero todavía en el mes de enero vamos a seguir viendo precios altos en la canasta básica, lamentablemente, pero esperamos que hacia el segundo trimestre ya de este año empecemos a ver algunos ajustes en el tema de los precios, si no sucede algo, porque también mucho el costo de las materias primas han bajado en virtud de que la apreciación del tipo de cambio hoy está a 19.10, el costo de traer esos productos a México está resultando más barato en pesos. Interesante. La cuestión del trigo en materia de la discusión que se daba sobre todo por el conflicto de Rusia y Ucrania, ya no está pegando. Entiendo que inclusive se han encontrado nuevos canales de distribución frente a este panorama, sobre todo pensando en que este conflicto pues se está extendiendo o se ha extendido en el tiempo, director. Ahí ¿cómo se observa esto? Mira, en el mercado de futuros, que es el que maneja Chicago, principalmente la bolsa de Kansas, estamos viendo que el trigo ha tenido disminuciones en el precio en virtud de que hay una oferta mayor a nivel mundial, aún con Ucrania. Rusia viene con una cosecha récord, que es el mayor exportador. Australia, que es un gran exportador, viene bien. Canadá, que es otro gran exportador, viene bien. Entonces, que viene mal es Argentina en el tema de trigo, pero estamos viendo que ya los precios que tuvimos durante el tema de Rusia y Ucrania, ya los precios están muy similares antes del inicio de la guerra. Interesante esto. Bueno, pues entonces, al principio comentaba sobre la harina de trigo. En cuestión de maíz, ¿cómo se observa el panorama para este primer mes, para el cierre de este primer mes y obviamente para el primer trimestre, teniendo en cuenta que, parece tan volátil el tema del maíz que casi cualquier cosa lo puede afectar el precio, director? Mira, el mes de noviembre y diciembre el precio del maíz aquí en el Distrito Federal estaba en 9.150, 9.200,
ahorita está en 8,800, pero eso no va a bajar la tortilla. Baja el precio del maíz, pero ya cuando sube la tortilla ya no baja, ¿sí? Eso nos pasa en el pan, nos pasa en muchos productos que cuando suben, o la leche, aunque el costo de la materia prima baje, ya el precio no disminuye. No son tan elásticos, lamentablemente. Entonces, en la historia que llevamos de la tortilla, Gabriel, que yo llevo esto muchos años, siempre que sube ya el precio de la tortilla, aunque baje el maíz, no baja la tortilla, y esa es una mala noticia para los consumidores. Sí, claro, ya casi es una tortilla o dos por platillo y no más, sobre todo como bien dices, la oferta y la compra-venta de la tortilla en sí, pues bien regulada. Director, muchísimas gracias por esta charla. Gracias, Gabriel, y con el gusto estar en tu programa y a la orden.